Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos, hoy viernes 22 de octubre, año 2021. Por si alguna vez vemos esto en retrospectiva, en la historia, aún año de la pandemia y época de rebrote, al menos aquí en El Salvador. Pero confiando en la gracia de nuestro Señor. Gracias por abrir las puertas de sus hogares. Vamos a estudiar la palabra, emocionados por ello. Y antes de orar también quiero contarles que hace 1 o 2 meses, no recuerdo, no es importante, mientras estábamos en el programa, mi hijo y yo esa noche lo compartimos, lo hicimos juntos. Trajimos a colación la vez que fuimos invitados a compartir en Oaxaca, México. Y la fiesta que fuimos testigos ahí, fiesta espiritual, claro está, y cómo soñábamos con nosotros replicarla y hacer algo aquí parecido, que creíamos que esa era la razón por la que el Señor nos había llevado hasta allá, a aprender. Pues bien, mañana es el día. Estamos emocionados y invitamos a 20 pastores aproximadamente que son amigos de nuestros 20 pastores. Digo nuestros refiriéndome a Calvary Chapel. Ellos son parte, somos hermanos, no solo en nuestra fe, sino también en la organización. Y pues ellos invitaron cada uno a un pastor amigo que no es Calvary Chapel, y mañana nos vamos a congregar. Emocionados con poderles explicar a ellos cómo estudiar la Biblia verso por verso. Les tenemos algunos regalos como Biblias de estudio, comida, claro está, y otras cosas más. Así es que ojalá pudiéramos abrir las puertas para que más personas nos acompañaran, pero ya todos sabemos que las restricciones de la pandemia nos tienen maniatados. Pero vamos a tomar fotos, uno que otro video y les compartimos el lunes. Por ahora, rogarles oren y que mañana esto sea un éxito en el sentido de poder compartir con otros la visión de estudiar verso por verso la palabra. Oramos. Señor, te agradecemos por estar una vez más en esta iglesia virtual, un club donde podemos compartir tu palabra, en donde podemos departir y rogar tu ayuda. Primeramente, Señor, suplicamos por los que están enredados en situaciones que avergüenzan su testimonio y avergüenzan el testimonio de tu iglesia. Ayúdeles, por favor, especialmente aquellos que están arrepentidos y deseosos de salir. Señor, también te rogamos por los que están enfermos, angustiados por esta pandemia o cualesquiera otras causas. Y finalmente, Señor, te suplicamos por el evento de mañana. Ni siquiera puedo imaginar los rostros de las parejas que han de venir, pastores con sus esposas. Permítenos ser de bendición para ellos. Que se multiplique el concepto de estudiar tu palabra verso por verso. Señor, te agradecemos y pedimos tu bendición al momento de estudiar aquí tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, empezamos. Estamos con el primer libro de Crónicas, en capítulo 9 al 12. del 9 al 12.
Comenzamos, Jenny. 1. ¿Por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Literalmente, el escritor dice que por rebeldes. Y, saben, cada vez que buscamos la etimología de un término, encontramos tesoros. Los recomiendo, porque yo no sabía que el origen de la palabra rebeldía es guerra contra la autoridad establecida. Eso es rebelión. Obviamente rebeldía es un derivado. En este caso dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia porque le habían declarado la guerra a Dios. Qué estupidez, ¿no? Pastor, ¿qué tipo de guerra? Bueno, negarse a la autoridad, negarse a obedecer, hacer todo lo contrario de lo que Dios ya les había dicho que hicieran. Resultado de la rebelión, cautiverio, destrucción, dolor, angustia. ¿Quién quiere eso? La mayoría, diría yo. Bueno, sigamos. 2. ¿Cómo murió Saúl? Siempre en los libros de historia aparece la controversia de que si Saúl se mató o lo mataron. Porque hay otro pasaje en donde dice que Saúl fue más bien ejecutado por un amalecita, que viéndolo ya con herida de muerte, Saúl le suplicó que le quitara la vida y al amalecita, queriendo hacer un favor, se la quitó. Y entonces le llevó la corona a David para congraciarse con David. David, consternado, dado que amaba a Saúl, dijo, bueno, que le paguen con su moneda. Nadie puede tocar al ungido de Dios en mis narices. Ejecuten a la amalecita. Pero lo cierto es que hay dos pasajes en donde se explica que Saúl en realidad se suicidó. Él se quitó la vida por su propia voluntad. Claro, ya estaba con herida de muerte. Ya había visto la trágica muerte de sus hijos. Y lo que él no quería es que los filisteos hicieran escarnio con su cuerpo. De ahí que prefiere suicidarse. Claro que esto fue todavía un peor error a los que ya venía sumando. ¿Qué sigue? 3. ¿Por qué razones murió Saúl de esa manera? Por rebelde. Exactamente igual que el pueblo. Estaba en guerra contra la autoridad establecida, que en este caso era Dios. Este pobre le había declarado la guerra a los filisteos y a Dios, cuando Dios tenía que ser su protector, su aliado, su cuidador. En su defecto y en su necedad le declara la guerra. Ah, tontería, la nuestra, no la de Saúl. Les quiero leer un verso del Salmo que vamos a estudiar el domingo y que lo vamos a memorizar, que pinta muy bien el escenario de los que somos rebeldes. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Los más vanidosos, los más estirados de nosotros, somos los caballos. Y los menos estirados o menos vanidosos, los mulos. Pero ambos sin entendimiento. Burros. Que para que obedezcamos nos tienen que sujetar con cabestro y con freno. De otra forma, no se acercan a Dios. ¿Saben qué? Me incluí porque no quiero pecar de falsa modestia, pero debo decirlo porque en realidad no
quiero estar como el mulo. Agradezco a Dios por ponerme freno y por ponerme cabestro, pero por mi propia voluntad lo voy a buscar. Y con amor y gratitud. ¿Qué ganamos con ser rebeldes contra Dios? Pablo dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Lo voy a repetir testeando para que se entienda mejor. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Eso significa puntapiés, patadas. ¿Quién es el tonto que le da un puntapié a una aguja? Un mulo o un caballo. Bueno, ¿y saben qué? Pienso que los caballos no hacen eso. A lo mejor los burros sí. Usted y yo no puede ser que nos rebelemos ante un Dios lleno de amor. ¿Para qué? ¿Saben? Cada vez que surgen estos pleitos con la comunidad homosexual, y lo digo como ejemplo, podría decir el aborto y otros parecidos, pero está de moda la comunidad homosexual. No entiendo por qué ellos dan cosas contra el aguijón, rebelándose. ¿Por qué no aceptar su pecado? Tal como es pecado. Pedir perdón a Dios. Pedir ayuda. ¿No estaríamos mejor? Pero bien, sigamos. 4. ¿Cómo es llamada la ciudad de David y por qué? La ciudad de David es Sión, el monte Sión, que David lo conquistó. Siempre fue difícil sacar, creo que los jebuseos vivían ahí. ¿Te acuerdas vos? No. Pero era un pueblo fuerte, difícil de conquistar, y el único que consiguió semejante logro fue David. Así es que desde que él la conquistó y fue a vivir ahí, no es que él dijo, bueno, ahora se va a llamar la ciudad de David. Todos gritaban, esta es la ciudad de David, porque la había conquistado. Y desde entonces se le conoció como tal. Pero el tiempo corrió y cuando con humildad y a la vez con gallardía, David decide traer el arca del pacto, el tabernáculo, a su ciudad, se le llamó Tierra Santa. Hermoso, ¿no? ¿Qué sigue? ¿O hay algo ahí que... ¿Vas a saludar a los que están en buena hora? Sí, está Milsen Cáceres, que es de Colombia, dice, gloria a Dios por una noche más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Hola, hermana Milsen. Yuri está también. Hey, Yuri, ¿cómo está allá en Hollywood? Hey, cuéntenos ambos, en Colombia y en Hollywood, ¿cómo va la pandemia? De Silmar, Cali. Hoy es Silmar, ¿no? Pero Silmar, ¿será parte de Hollywood? No sé. José Humberto Larín, la tía Elvira. Hola, hermano Larín. Tía Elvira está también en Los Ángeles. Sí. Hermana Sonia. Hermana Sonia en la colonia Guatemala. Suena distante, pero es cerca. Evelyn Bautista. Hola, Evelyn. Hermano Liébano. Hermano Liébano en la Angostura, le esperamos mañana. Sí. Hermano Eric Alonso Reyes. Hola, Eric. Él en La Libertad, en el puerto de La Libertad. Tío Carmelo. Tío, buenas noches, en San Miguel. Blanca de McAllen. Blanca de McAllen, Texas. Y Nicole también está de Nicole, Colhuatán. Distante también. Y hay más. Oigan, hoy estábamos aquí con el pastor David Eason en el campus de Patmos, porque aquí está, entre otras cosas, la torre de transmisión de lo que fue Radio Vea en AM. Estábamos platicando con tristeza porque vimos la torre, 50 metros de altura y varios miles de dólares ahí.
que no funcionan porque es AM. Y ya todos sabemos que la tecnología en amplitud modulada se desfasó, creo que en toda América. Con tristeza veíamos eso, porque, bueno, parece ser que no se va a levantar. Y parece ser que el espectro en amplitud modulada en las radios tiende a desaparecer. No sabemos. Pero platicaba con él que Internet no solo había sustituido, sino era como punta de lanza, que nos escuchaban en distintas partes y qué sorpresa, sin intención alguna, saludaste como a, ¿qué? 10 diferentes ciudades y sin exagerar una pizca, debemos decir del mundo. De vez en cuando también cruzamos, parece ser el Atlántico. No, en este caso sería, sí, el Atlántico, porque vienen noticias también de España. Y creo que también ahora en Alemania, una familia que recién emigró hacia allá. Gracias por escribirnos, nos animan a seguir batallando y a seguir estudiando la palabra. Bien, seguimos. 5. La razón por la que David adelantaba y crecía. Contextualice. La razón por la que David, dice literalmente, porque Dios estaba con él. Ahora, no se trata de que voy a aplaudir a David o a darle méritos que no tiene, porque Dios estaba con él, porque la gracia de Dios es así. Sin embargo, para ese entonces David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, su corazón era para Dios. Consecuentemente, Dios estaba con él. De hecho, el versículo del mulo que acabo de leer, lo voy a repetir: no seáis como el caballo y como el mulo, que sin cabestro y sin freno no se acercan a Dios. Bueno, quien escribió eso fue David, en una época de su vida en donde él se había portado como un burro, peor que el caballo y el mulo, aunque un mulo es un caballo, ¿no? Es un burro. Jenny. Perdón, que estaba leyendo la pregunta. No, el mulo es del asno. Y el asno no es burro, pues. Pero como una es la mujer y otro es el hombre. Jenny acaba de filosofar. No sé. Perdida, por supuesto. No sabemos. Pero el asunto es que David se estaba portando como un mulo. Y por eso lo escribió. En ese salmo él confiesa su pecado. Ya lo vamos a escuchar el domingo. ¿Tenías una pregunta? ¿Dijiste? Sí. Pero lo que pasa es que ya lo dijiste al principio, quizás el hermano no estaba conectado porque decía de Saúl que si se suicidó, si lo mataron. Oh, bueno. Por eso, porque pone las citas, estaba leyendo. El hermano Larín. Hermano Larín. Bien. Ejemplo de la nobleza de David. Ejemplo de la nobleza de David con sus hombres de guerra. Emociona. A David se le ocurrió desear agua del terreno enemigo. Cuando 3 de sus hombres escucharon, con un valor inédito, deciden filtrar al enemigo y correr por agua para David. Pero noten la nobleza de David cuando él descubre el riesgo que sus amigos tomaron. Él dice: no puedo beber esta agua. Esta agua tiene el costo de sus vidas y yo no merezco eso. En su defecto, para honrar la amistad de ellos, decide derramar esa agua en un sacrificio, en un holocausto a Dios, en un culto de adoración. Noble, ¿no les parece? Sí, una época en que su corazón estaba conforme al corazón de Dios.
Ojalá y si hubiese quedado ahí todos sus días no hubiese sufrido tanto. Siga. 7. Los 30 y los 3. ¿Qué significan estos títulos? Los valientes de David fueron una agrupación de hombres de guerra que en otrora fueron delincuentes, exconvictos o convictos algunos del gobierno de Saúl. Digo ex porque ya habían escapado. Otros simple y sencillamente se oponían a las locuras de Saúl y por eso huyeron y seguían a David, mientras David estaba en la cueva de Adulam. Ahí ellos convirtieron a David en su guía, en su líder. Y de la nada, siendo hombres de pleito, conflictivos, sin sumisión a la autoridad, deciden someterse a David sin que David se los pida. Y de pronto David es su líder. Se volvieron disciplinados y no se convirtieron en una fuerza de asalto. Se convirtieron en un ejército, cuyo título fue Los Valientes de David, porque no peleaban contra Saúl y su ejército que los perseguía, peleaban contra los filisteos para que las bandas de asaltantes no destruyeran al pueblo de Israel. Cada día se sumaron más y se hicieron muy famosos. Este es el Robin Hood de la Biblia. Dentro de esos valientes de David había un grupo más limitado, reducido, que se llamó los 30. Obviamente eran los más fuertes, los más diestros y los más cercanos a David. Y dentro de esos 30 habían otros 3 que eran los íntimos amigos de David. A eso se refiere con los 30, los 3 y los valientes. Bien, siga. 8. Los ambidiestros para la guerra. Ambidiestros. Imagínese si usted pudiera escribir con las 2 manos. Qué ventaja. Bueno, pensemos en los artesanos. Si ambas manos las usaran con la misma destreza, mecánicos, alfareros, albañiles, imagine los deportistas, wow, los golfistas, si pudieran usar ambas manos por igual, ya no se diga los tenistas, si es que se dice así, los que juegan tenis. Uno de los golpes a veces más difícil, sobre todo en los principiantes, es el revés. Precisamente el que hacen con la mano izquierda, los que son derechos. Si la usaran con la misma destreza, se cambian la raqueta de una mano a otra. Bueno, así eran estos, por nacimiento. En una época en que las guerras eran hombre a hombre, espada con espada, lanza con lanza. Vaya que debieron ser temibles, ¿eh? A eso se refiere. 9. Como rostros de leones. Traten de imaginar a un hombre con rostro de león. Como yo he visto todas las películas de La Bella y la Bestia, no por gusto propio, sino para acompañar a mi esposa y a mi pequeña hija, que las han visto todas. Me imagino a la bestia en distintas versiones. La última que vimos, dijo Jenny, hoy sí hicieron horrible a la bestia. Pero hay una que otra versión en donde parece como un cachorro de león. Bien peinado. Bien peinado. Bueno, imagine un hombre en la guerra
con semejante postura. Debieron ser feroces, pero a la vez muy tranquilos. Así los describe, como rostros de león. Se acabó el tiempo. Vaya, busqué lo de la mula. Ah, la mula, ajá. Vaya, el asno y el burro es el mismo. Asno y burro son el mismo, Y novio y novia, Y aquí dice que macho y hembra. la mula es el resultado del cruce entre la yegua y el burro. La mula es el hijo del caballo, La caballa, que es la de yegua. la yegua y el burro. Ujú, O sea que el mulo es un doble burro. ujú. Porque Porque como su se le papá. ocurre, sí, porque el papá que tiene que andar haciendo con la burra. Con Hasta, la yegua. con la yegua, hasta ellos son burros, no busca un caballo a la caballa y un burro a la burra, sino que estos parecen de una nueva comunidad. Ah, bueno, me van a juzgar de homofóbico, estoy lejos de hacer eso. Borren eso, por favor. Bien, gracias por habernos acompañado. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No olviden congregarse, nos vemos mañana a las 3:30 en Icon. Y los que no, 7, 9 y 11, próximo domingo en el culto. Buenas noches.